entrevista en Casa Monte vamos a hablar con Pablo Bione, que es músico jujeño por el mundo. Nos va a contar un poco de su historia, es amigo de esta casa de arte. ¿Cómo andás, Pablo? Gracias. Hola. Por someterte a esta situación. No, gracias a vos. Gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo te definís? Vos, si tú tenés que presentarte, ¿cómo te definís? Bueno, siempre digo que soy músico percusionista cuando me preguntan a qué me dedico. Percusionista y baterista. Bien. Actualmente por ahí estoy tocando más la batería, pero siempre estudié batería y percusión desde chico, que me gustó esa parte de la música por sobre todo. Así que sí, siempre digo o baterista o músico, baterista, percusionista. No es tan fácil ser baterista y andar por el mundo, no es como ser flautista. No, la verdad que no. Es bastante complicado por el tamaño del instrumento, básicamente, y viajar, bueno, siempre tiene eso, ¿no? De ir cargado, o por ahí si te vas de viaje por un momento nomás, solamente para un toque, por ahí estar consiguiendo parte del instrumento prestada. Claro. Siempre hay algunas cosas personales que que vos llevas, sí. ¿Cómo que? Los platillos de la batería, por ejemplo, eso es... Tu corazón. Sí, eso lo llevo para todos lados. Bueno, obviamente también los palillos, eso es muy personal. Y de vez en cuando, y cuando hay oportunidad también de viajar, el tambor, que es el redoblante también que le dicen acá. Y por ahí el pedal de bombo también, son como las tres cosas más personales, pero bueno, sobre todo los platillos y los palillos para tocar, eso sí que es sumamente personal, y con eso viajo todo el tiempo a donde vaya. Así es. Yo vivo ahora en otro lado y constantemente cuando vengo para Argentina me los traigo por si me sale alguna grabación o algo así, o algún show también. Estás viviendo en México, pero ¿dónde en México? Estoy viviendo en México, en un estado que se llama Nayarit, que es parte de la costa pacífica de México, más o menos a la mitad del país. Y es una zona súper linda, muy turística. Son pueblos pequeños, una agrupación de pueblos pequeños por donde circulo siempre trabajando, que están, sí, en el mar, en la costa. Y bueno, nada, hace 3 años que me fui para ahí. Estoy tocando más que nada, haciendo música en distintos proyectos ahí en México. ¿Cómo vive un músico? ¿Allá en México? Sí. ¿O cómo vivís vos como músico en México? Bueno, a mí eso fue, o sea, irme a México y estar viviendo donde estoy ahora fue un gran cambio para mí, porque es muy diferente la vida que llevo de hace un par de años a la que llevaba aquí en Argentina. Un gran motivo por el que me fui a ese lugar fue porque ya me habían hablado de ese lugar y que se podía trabajar bastante bien con la música, sobre todo tocando en vivo para la gente. Y bueno, realmente me encontré con un mundo muy diferente. Me pude dedicar, desde que estoy ahí en México, básicamente más que nada a tocar, a preparar shows con distintas bandas para tocar a la noche o a la tarde también, no solamente a la noche, por distintos lugares del pueblo, muchos bares, algunos restaurantes, algunos hoteles. Por ahí también eventualmente se hacen festivales más al aire libre, en algunos eventos así. Y bueno, nada, estuve tocando mucho, entonces la vida que llevo es tocar por la tarde o por la noche, después a la mañana, bueno, obviamente descansar cuando se termina el show, y nada, mucha naturaleza por donde vivo, mucho mar, entonces... Y como el lugar también es chico, me permite hacer muchas cosas, o sea, puedo ir al mar y volver a mi casa a estudiar y a la noche ir a tocar, me permite eso.
Acá era muy diferente, como que siempre tuve que tener otros trabajos además de la música para poder vivir. Algunos relacionados con la música y otros no tanto. Y desde que estoy en México, más que nada, estoy abocado a la música. Sí, tocando más que nada. Claro. ¿Y por qué elegiste o cómo llegaste a la batería como tu instrumento? Bueno, a la batería es muy loco cómo sucedió todo, porque desde muy chiquito siempre me gustó. Yo me acuerdo cuando iba al jardín de infantes y tenía, no sé, 3, 4 años, y la señorita, la maestra, nos hacía, por ejemplo, decía que toquemos la flauta y todo el mundo simulaba una flauta, o bueno, ahora vamos a tocar la guitarra y todo el mundo hacía así. Y claro, y en un momento decían, bueno, vamos a tocar la batería. Y yo tenía 3, 4 años y la única batería que yo conocí en ese momento era la de los autos, la de los autitos. Y bueno, de repente todo el mundo hacía los movimientos de la batería y yo, como todo el mundo hacía lo mismo, yo imitaba eso, pero en realidad en mi cabeza había una batería de auto. No cerraba. No cerraba para nada. Y bueno, no, o sea, seguramente en algún regreso a mi casa o algo así fue como que dije, che, ¿qué es una batería? Y cuando descubrí lo que era, cuando vi la primera imagen de una batería musical, así fue como, me sorprendió mucho, ¿no? Después, bueno, mi viejo y mi mamá también siempre fueron muy allegados al arte, entonces me llevaron a ver muchos grupos, eso, y cuando ya lo vi en vivo al instrumento fue como, el amor ese tremendo. Pero aún así, pasó un buen tiempo desde que yo empecé a estudiar batería y a practicar, porque bueno, eso, ¿no? Pues es una de las preguntas que me hiciste, viajar con la batería y todo eso. La batería necesita de un espacio físico, y también por ahí es un instrumento que es más difícil por ahí regular el volumen, como una guitarra o como un teclado, que por ahí sí, hay vecinos y bueno, y en mi casa la verdad que ya era, o sea, yo tengo 2 hermanos, o sea, somos 5 en la familia. Realmente en ese momento que todavía mis hermanos vivían en casa, no había espacio físico para la batería, ellos también estaban estudiando, mi viejo en pleno trabajo. Era medio difícil, además que también era un poco costoso el instrumento en sí. Entonces mi viejo, si bien siempre me apoyaron los dos, mis viejos, siempre me apoyaron con la música, siempre también me trataron de che, ¿y no te gusta también la viola? ¿O no te gusta otro instrumento? Y bueno, yo intenté, la verdad, probé con otros instrumentos, pero no, o sea, lo mío era siempre la batería, siempre volvía al mismo instrumento. Fui a algunos profes también a estudiar batería, que por ahí no me terminaron de convencer, o por ahí sí iba a las clases y practicaba en la clase, pero después llegaba a casa y no tenía, entonces el avance, viste, es más lento, sí. Por ahí hay frustraciones. Aún así probé otras cosas y siempre caí en la batería. Hasta que bueno, un día, nada, ya era bastante grande, digamos, bastante grande podría, haber empezado mucho antes, digamos, a estudiarlo, pero a los 14 años, como que ya le dije a mi viejo, che, la verdad que lo que quiero es esto, entre los 13 y 14, no me acuerdo bien. Y fuimos a hablar con un maestro que estaba viviendo acá en Jujuy, él es de Buenos Aires, pero fue con el primer maestro que empecé a estudiar, y él fue el que un poco le dijo a mi viejo, che, mirá, sí, que empiece y todo, pero ten en cuenta que él sí avanza, y él ya me conocía a mí, yo ya había hecho unos talleres de percusión anteriormente con él. Entonces él fue el que le dijo a mi viejo, bueno, mirá,
él si sigue avanzando en algún momento va a tener que tener el instrumento. Y bueno, y desde que empecé a estudiar con Ricardo a los 13 años no paré nunca más, digamos. Siempre seguí tomando clases con otros maestros. Bueno, me fui a estudiar a Córdoba una carrera de percusión, donde no tenía la batería como instrumento en la carrera, pero yo paralelamente iba con otros maestros, entonces ahí fui como, bueno, ampliándome no solamente en la batería, sino en la percusión. Y nada, siempre fue, o sea, no sé por qué fue la batería, solo me acuerdo que fue desde muy chico y nada, era lo que quería realmente, digamos, ya hace mucho tiempo me di cuenta que era eso y sigo sosteniendo eso, creo que lo voy a hacer hasta que pueda, siempre que pueda lo voy a seguir haciendo. O sea que si tuvieses que decir como una desventaja de tu, por poner un nombre, de tu instrumento sería como el espacio que ocupa. O sea, cuando vos buscas un lugar para vivir, sabes que necesitas un espacio particular. Sí, es como y vecinos amables. Es como una desventaja en cuanto a otros instrumentos. Claro. Pero la verdad que yo ya he pasado por muchas casas diferentes. Bueno, además el primer lugar donde estuve la batería es la casa de mis viejos, que ahora que estoy de visita la sigo teniendo ahí y sigo teniendo ese espacio. Pero después me fui a vivir a Córdoba y he vivido primero con 2 hermanos y un primo en un departamento que ahí sí directamente no había forma. Pero después siempre me fui adaptando o tratando de buscarme el espacio, hasta he pagado, digamos, un mínimo alquiler compartido con otros amigos, pero para poder tener mi batería y poder ir a practicar. Después, bueno, hay maneras también como de asordinar, se llama, como para que no suene tan fuerte la batería, o hay pads de práctica, entonces siempre me fui buscándole la vuelta para poder estar en contacto con el instrumento, porque es primordial, digamos, para crecer. Es como que uno tiene que estar en contacto todo el tiempo con eso, ¿no? Como un pintor con el pincel y... ¿Tenés como un entrenamiento diario? ¿Un ensayo diario de cuántas horas? Actualmente no tengo algo tan estricto, pero también es por momentos. Ahora estoy justo en un momento medio de visita y de vacaciones, si se quiere. Y entonces, por ejemplo, estuve una semana sin tocar. Pero bueno, ya hace unos días que la armé y estoy ahí dándole unas horitas, qué sé yo, por día. Estuve momentos que sí, estaba por ahí 4 horas diarias, todos los días, a veces más, porque dependiendo, ¿no? Hay veces que daba clase y estudiaba y después tenía ensayo y tocaba con 3, 4 bandas, entonces de repente, si sumaba las horas que había estado con los palillos en la mano y sentado, capaz que habían sido 8 o 9 en el día. Pero bueno, no siempre, no toda la etapa de mi vida fue así. Ahora, por suerte, en México tengo el tiempo para estudiar. Uno no siempre lo aprovecha al máximo, porque bueno, también la vida van pasando otras cosas, pero estoy teniendo por ahí más training del vivo, ¿no? De lo que es tocar en vivo. Es como que estuve un tiempo, pero después mucho tiempo estoy trabajando y tocando delante de gente y compartiendo con otros músicos, y eso es un crecimiento también que se ve abismal, más allá de las horas de práctica que uno puede tener en casa, ¿no? Claro. Y cuando tocas con otros, ¿cómo es el vínculo con esas personas? ¿Es un tipo de vínculo diferente a un contacto así humano que es más profundo, pensás? O... No necesariamente, no. Tengo muy buenos amigos músicos que he compartido muchas cosas
fuera de la música y también dentro de la música. Y también muchos amigos que son músicos, pero tampoco hemos compartido tanto desde la música, sino por afuera. Y también he tocado con gente que directamente no soy ni siquiera amigo, pero también en el escenario hay como una cierta conexión, ¿no? Es relativo. Yo siempre elijo tocar con amigos y creo mucho en eso, que por ahí hay ciertas conexiones que por ahí se profundizan más que si uno no conoce tanto la vida del otro, ¿no? Pero bueno, en un momento que se accionan las cosas, ahí se dice mucho también. Por ahí me toca estar, no sé, este domingo estuve en un asado en Tilcara de un director de coro y músico guitarrista y empezaron a caer muchos músicos diferentes, de diferentes estilos, que tocan diferentes instrumentos y bueno, hay gente que ni conocía, era la primera vez que los vi y nada, tocamos un ratito y ya nos estábamos mirando como sonrientes y se sintió una conexión y bueno, no fue casual que después entre charla y charla por ahí eran con las personas que más coincidían, ¿no? Claro. Pero eso puede ir variando, digo, no es siempre igual, para nada. ¿Y proyectos? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, no, mis proyectos, ahora no tengo algunos muy puntual. Quiero seguir trabajando y viviendo de la música, tocando. Me gustaría quizá, nada, hace un tiempo por ahí que no estoy grabando mucho, como en otra época que vivía en Córdoba, que estaba además de tocando, digamos, en vivo, también grabando con otros artistas. Eso desde hace unos años no lo estoy teniendo tanto. Me gustaría retomar esa parte, pero no, mi proyecto es seguir tocando con diferentes músicos y viviendo de eso, ¿no? De tocar y de grabar. A las clases, bueno, también yo me recibí y soy profe también de percusión y de batería, he dado clases como 8 años y también me gustaría retomar eso, pero bueno, nada, creo que estoy también en una etapa un poco de transición. Ajá. Tengo a mediano y corto plazo voy a seguir en México, me voy a volver, pero bueno, también sé que me gustaría ir a conocer otros lados, viajar un poco más, pero siempre en eso, con la idea de seguir tocando y grabando y bueno, haciendo las cosas que hacen los músicos. Eso básicamente, no tengo otro proyecto tan concreto, digamos, más que ese. Bueno, Pablito, no tenemos batería, no tenemos bombo, tenemos cajón peruano, así que lo vamos a acomodar para que toques algo. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, no vas a tocar una pieza, sino que vas a improvisar. Sí, hago una pequeña improvisación con ritmos, que me perdonen los peruanos, pero va de corazón.
gracias. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias. Gracias, Nico. Gracias, Luis. Gracias.